Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a quienes empiezan a conectar. Y bueno, hoy vamos a tener un par de herramientas más de la voz, de tu voz, de cómo tener tu voz, tu propia voz y de cómo realmente podemos darnos cuenta que la voz correcta es aquella que funciona para nosotros, es la correcta para nosotros. Entonces, bienvenida Dana, ¿cómo estás? Ya estoy esperando un momento que se conecte Fernanda Matera y hoy vamos a hablar acerca de los 5 elementos de la intimidad y cómo tenerlos con nuestra voz. Estamos aquí esperando a Fernanda, vamos a dar un instante y mientras ella se conecta, los 5 elementos de la intimidad son honor, confianza, gratitud, permisión y vulnerabilidad. Vamos a ver si está por aquí. Bueno, parece que no se ha conectado. Sé que Fernanda precisamente estaba dando una clase hoy de la voz correcta y bueno, vamos a darle un momentito para poder iniciar con ella esta charla. Hola Lady, ¿cómo estás? Y si quieres puedes colocarme aquí de donde te conectas mientras damos espacio a que llegue Fernanda para hablar de los 5 elementos de la intimidad y cómo aplicarlos teniendo tu voz. ¿Y qué es eso de tener estos 5 elementos de la intimidad con tu voz? Pero algo sucede con Fernanda y no se conecta. Vamos a preguntar qué pasó mientras se van conectando. Y si no, pues bueno, yo voy empezando, no hay ningún inconveniente. Vamos a dar un chancecito, un minutito, a ver si ella se conecta, si ya terminó su clase, si puede acompañarnos el día de hoy. Y bueno, qué rico poderlas tener acá, qué rico poder compartir estos espacios y si quieren me van escribiendo cómo han estado estos tips, qué les ha gustado, de qué les gustaría que habláramos. ¿Qué temas les gustaría que nosotras tocáramos acá en estos tips que estamos dando con la voz? Bueno, parece que algo sucede con Fernanda y nada, simplemente yo voy a empezar entonces y el primero ya la veo por acá, parece que ya llegó Fernanda. Entonces, mientras ella se conecta yo voy a volver a decir cuáles son los 5 elementos de la intimidad e iba a empezar por la gratitud. Entonces es gratitud, permisión, vulnerabilidad, confianza y honor. Vamos a darle aquí acceso. Iniciamos con cada uno de ellos para nuestra voz, para esa voz que es correcta para nosotros, que es la que a nosotros nos lleva a la grandeza. Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, no sé qué se pasó, que no me conectaba y yo tuve que cambiar de celular para mi iPad. Pero ya estás acá. Ya, yo pedía para mi conectar permisión y no me dejaba. Ok. Bueno, aquí estás. Yo estaba hablando, pues, Sí, nombrándolos yo porque no he estaba a hablado nada. escuchar. Ujú. Sí, y esta es Sí, vulnerabilidad. eso es Estaba vulnerabilidad total. ¿Cuántos ejemplos podemos tener de vulnerabilidad? Y esta vulnerabilidad tiene que ver con el espacio de ser tú, de estar más allá de cualquier juicio, es ser tú y no importa lo que esté funcionando para ti. Eso es, digamos que no vamos a hablar ni de correcto ni incorrecto, sino lo que te hace de alguna manera dar como ese paso, como ese espacio. Y desde Access hablamos que esta vulnerabilidad es ser realmente nosotros lo que funciona para nosotros. Y si ya no está funcionando, damos el paso. No funcionó tu celular, cambias y no pasa nada. Sí. Y ahí, Lady, estás a pedir para que repetimos los 5 elementos de la intimidad. Claro que sí, mira, es honor, confianza, gratitud, permisión y vulnerabilidad. Y empezamos con la vulnerabilidad, ya que Fernanda no se podía conectar y es como el claro ejemplo de qué es ser vulnerable. Simplemente es el espacio de ser tú, de no juzgarte, de qué está funcionando para ti. Y aquello que no funcione para ti, simplemente next y podemos cambiar. Entonces, ese celular no Sí. estaba funcionando, ok, vamos con el otro. ¿Y qué más es posible? Sí, y también para mí esa permisión.
Entonces, de tener la permisión que no es aceptado ni equivocado, solo es y que esto que hago con esto puedo cambiar y cómo lo cambio. Y esa permisión es un interesante punto de vista. Realmente cuando estamos en permisión, estamos siendo el interesante punto de vista. Es decir, no estamos rechazando y no nos estamos alineando absolutamente con nada. Entonces, simplemente permitimos que nuestra voz llegue a nosotros a través del espacio de ser un interesante punto de vista. Y al ser ese espacio de ser un interesante punto de vista, podemos transformarlo absolutamente todo, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, precisamente la forma de comunicarnos y Sí, demás. sí. Y con esto tenemos vulnerabilidad, tenemos la permisión y también tenemos la confianza, que es Sí, también uno de los elementos de la intimidad. Es que, mira, confías que todo va a estar arreglado y que va a pasar si es para el bien mayor, yo digo, o sea, es para el genio de todos. y ser esta confianza también es reconocer que tú eres la magia, ¿no? O sea, confiar que todo puede pasar, tanto si lo quieres hacer como si estás, porque es que muchas veces pasa que queremos algo y decimos, ay, sí, yo elegí, yo quiero, yo voy, pero por dentro estás diciendo, mejor no vayas porque es que si vas, tienes que dejar a tu hijo. Si vas, de repente pasa esto. Si hago esto, entonces estás como en esa acción y reacción y lo que haces es sabotear tu voz. Entonces, la confianza es permitir ser la magia de ti mismo, crear lo que tú O quieres. como pasó ayer, yo tuve un problema con mi gatita y ahí, hoy mira, yo tengo un compromiso con Ruth, no puedo hacer esto. Y que es, para mí la permisión y la confianza es, mira, en estos 10 segundos no estás a funcionar para mí y estás muy bien. Y Yo voy está a ser perfecto. vulnerable a decir, mira, a mí no funciona, ¿podemos cambiar esto? Exactamente. Y no pasa nada, es confiar en que puedo ser yo en cualquier momento de mi vida. Y entonces sí, pasó el tema de tu gatita, tú nos avisaste con tiempo y sencillamente seguimos con la creación, seguimos con este espacio y bueno, hice el live yo, que también es una parte súper rica que ustedes conozcan, parte de la energía de lo que es estar juntas, parte de la energía de lo que es estar cada una por separado y fuera de cualquier punto de vista de juicio, que eso también nos lleva a la gratitud. Cuando dejamos de juzgarnos, estamos completamente en gratitud. Quizás en algún momento hubiera podido decir, Fernanda, pero ¿cómo voy a dejar si estamos haciendo unos tips, si estamos juntas? Y te vas al juicio y entonces entras en un lugar de estar confrontándote contigo misma y eso no va a crear más. Entonces, ¿qué tal si Sí, podemos confiar que podemos ser nosotros mismos y estar en gratitud todo el día, todo el tiempo? sí, Y hoy te quiero invitar, perdóname un segundo, quiero invitarte a que cada 10 segundos o por lo menos, más bien, 10 segundos de tu día estés en gratitud por algo que hiciste. ¿Te guste o no te guste? Gratitud. sí. Y yo estaba a decir que por mi parte, yo también, yo tuve mucha gratitud. Oh, mira, están a entender lo que va a pasar, no están a mí juzgar, solo están a me dejar con espacio para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Sí, y cuando estamos en esa gratitud tenemos como la habilidad también de estar cambiando constantemente. Y estar cambiando constantemente también es un cambio para el mundo, es agradecer cada momento de tu vida, cada espacio. Y como lo decía hace un ratito, tanto lo que te gusta como aquello que de pronto no es tan amable, igual es gratitud. Porque cuando hay algo que no es tan bueno, aparentemente no es tan bueno, pero quizás puede ser el abono para algo más grandioso en tu vida. Y cuánto también es el otro elemento de la intimidad que es honor. Entonces, cuando tú es como, ay, ahora yo ya di mi palabra, yo ya dije que me voy y ahí no puedo cambiar esto, y esto no es honrar a ti, sino estás más a Ujú. funcionar. Exactamente. El tema del honor es ver todo lo que funciona para ti y digamos que estar desde este lugar de, ok, me gusta, esto funciona, lo voy a hacer. Pero en el momento en que deja de funcionar, también tener como esa grandeza de decir, ya no funciona y ya no voy acá. Pero también ese honor es honrar al otro. Entonces, si ponemos digamos, el tema de ayer, claro, tú tenías el tema de tu gatita, no podías conectarte, de hecho, pues habían muchas cosas en las que pues no era el espacio para estar en este lugar, pero honrándome a mí, honrándote a ti, honrando al grupo, honrando a las personas que ya estaban esperando de alguna manera este live, vamos. Y entonces
aquí confiamos la una en la otra y vamos y te respaldamos y estamos aquí. Entonces, la verdad es estos 5 elementos reúnen todo lo que puede ser tu voz y cómo al honrarte a ti, al confiar en ti, al estar en permisión, en gratitud, y no sé si se me escapa uno, y confiar en ti, puedes tener tu voz. Esa voz que se puede expresar con palabras, esa voz que se puede expresar en el silencio, esa voz simplemente de estar allí, porque sé que me estabas respaldando energéticamente desde el lugar que estabas, así no estuvieras aquí. Sí, y yo hoy empecé una clase de la voz correcta aquí en Brasil Sí, y estábamos sí. hablando de justamente esto, de los 5 elementos de la intimidad y cuántas veces las chicas estaban a preguntar, mira Fer, ¿cómo yo puedo tener los 5 elementos de la intimidad conmigo y para con los otros también? Y qué pasa es que muchas veces, como no tenemos con nosotros mismos, no tenemos con los otros. Ujú. O entonces pensamos, oye, mira, yo voy a crear solo para mí y olvidamos también de que estas construcciones, estas creaciones también eran respecto de los otros. Sí. Como a mí me gusta, a mí me gusta hablar de el reino de los otros, el reino de Ujú. todos. ¿Estás a crear para mí y también para los otros o solo para mí o solo para los otros? Porque Exacto. no hay 5 elementos de la intimidad si no estás a honrar los otros o si no tienes los 5 Ujú. elementos para los otros y para ti mismo también. Así es. Me encanta. Y aquí se me ocurre hacer un proceso. ¿Qué energía, espacio, conciencia, magia, milagros, misterios y posibilidades requieren mi cuerpo y yo para ser la voz de la confianza, el honor, la gratitud, la vulnerabilidad y la permisión? Y todo lo que lo impida lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, poa y más allá. Y ahí también es de conocer, es una de las cosas que yo también digo para todas las personas. Cuanto más tú reconoces los 5 elementos de la intimidad, más tú eres el 5 elementos de la intimidad. Entonces tienes que empezar a reconocer en cuál momentos de tu vida es cuando tú estás a hacer los 5 elementos y ahí empiezas a crear más y a hacer más de esto en tu vida. Y cada vez que reconoces que estás haciendo los 5 elementos de la intimidad, estás cambiando el mundo. Porque cada acto, cada actitud que tú tienes de tener tu voz, de respaldarte a ti mismo, estás como poniendo ese chipcito, ese granito de arena para cambiar el mundo. Sí, y ahí también estás como a crear más. Y como decimos, para mí es cuando tú estás a crear más y como tú estabas a decir del el granito de arena, es también como qué más es posible y estás haciendo tu voz, estás haciendo a ti mismo. Y este es el regalo para todo el universo, para todas las personas. Así es. Y súper importante reconocer que no hay nada erróneo en ti, que siempre estás ahí y que puedes estar en esa permisión. No importa lo que suceda, estás para ti. Y como lo decía hace un ratito, lo que haya pasado que no te guste puede ser el abono para algo más grandioso en tu vida. Y como decías tú hace un instante, el universo siempre te va a respaldar. Sí, y una de las que a mí me gusta cuando estoy como a refletir o a pedir más por los 5 elementos de la intimidad es que estás correcto sobre esto que no estoy a percibir. Ujú. Esa es una de las Así. preguntas, una de las herramientas que a mí me gusta mucho hacer cuando estoy hablando o estoy intentando o reconociendo los 5 elementos de la intimidad. Que estás correcto sobre esto que no estoy a percibir. Wow, me encanta. ¿Qué es lo correcto de esto que no estoy percibiendo? ¿Qué es lo correcto de esto que no estoy recibiendo? Me encanta esta parte. Y entonces, bueno, la invitación hoy es para que te des cuenta que podemos ser todos estos 5 elementos, podemos tenerlos y que cuando los tenemos para nosotros, pues asimismo podemos recibirlos de los demás, porque recuerda que es un dar y un recibir, estamos constantemente en este juego de regalar y recibir y cuanto más podemos regalar, cuanto más podemos entregar. Se me fue ahorita la palabra que iba a decir exactamente, cuanto más podemos ser esa, bueno, se me fue, si me acuerdo les digo, ya llegará la palabra, Sí, y pero otra cuanto cosa más que a mí me gusta, sí, diga tú. no, dale. Es que yo estaba a decir que hace unas semanas atrás estábamos a ver la noche de claridad de Shannon a respecto de los 5 elementos de la intimidad. Y una de las cosas que ella habló en esta clase se fue, mira, empiezas a reconocer cuál es el elemento que para ti es más fuerte.
Empieza de ahí. Hoy yo tengo más honor por mí, yo tengo más vulnerabilidad, yo tengo más confianza. ¿Qué es el elemento que tú percibes que es más fuerte en ti? Y empiezas por esto y después los demás empiezan a aparecer y empiezan a cambiar y se queda más fuerte. Entonces piensas, yo soy la persona que yo tengo más honor, yo tengo más confianza, yo tengo más vulnerabilidad. ¿Cuál es la gratitud? ¿Cuál es el elemento que para mí se queda más fuerte y más aclarado para mí? Y Okay. empieza de esto a reconocer en ti que todos los otros elementos empiezan también a como a crecer, a se quedar más fuerte. Aquí tiene que ver con la gratitud, ¿no? Si yo reconozco algo en mí, entonces esto empieza a ser más grande y aquí podemos reconocerlos todos. Y la palabra que se me había ido era la generosidad de espíritu. Cuando estamos en este dar y recibir y estamos desde la generosidad de espíritu, no estamos esperando nada a cambio, simplemente es la energía de ser tú. Y aquí también podemos empezar como a jugar con esto y a exponencializar cada uno de los elementos de la intimidad. Sí, y a mí me gusta cuando tú estás hablando de la generosidad de espíritu, es que, mira, cuando tú estás haciendo la generosidad de espíritu, tú no empiezas a pensar o a quedar en la cabeza, oye, si yo voy a hacer esto, se va a pasar esto. Es como Uh muy -huh. natural para ti. Y así Sí, que debe ser los momentos de la intimidad contigo. Es que tienes que así ser es. tan natural, tú ni percibes. Y si alguna persona te pregunta, oye, ¿cómo tú haces esto? Tú no sabes explicar porque simplemente es. Y aquí me viene como el ejemplo de respirar. Tú no estás pensando en cómo voy a respirar ni qué voy a obtener de la respiración. Simplemente respiras. O no pienses, hoy me va a faltar el aire. Entonces solamente respira y tienes la confianza que va a tener al siempre en tu vida, en todos los momentos, que no va a te faltar. Así es. Eso también es confianza. Sí, y para mí es todos los 5 elementos, porque si tú tienes confianza, tú estás a un lugar que sabes que va a tener algo. Uh -huh. Y tú tienes también la vulnerabilidad. Mira, si falta, yo voy a ver qué voy a hacer, pero yo confío que va a tener. Y yo sé, es como, yo sé, yo soy. No pienso, no grito, no es como en la cabeza. Y yo digo que es que estás como en corazón, tú sabes, es que tienen como una tanta seguridad que es esto, que estás a pasar esto contigo, que tú simplemente eres. Así es, simplemente es ser la energía de reconocer, es ser la energía de reconocer también al otro, porque realmente esto es como en doble vía y si bien los tenemos primero para nosotros, podemos entregarlos, podemos regalarlos, pero realmente es reconocer que todos podemos estar en el mismo camino de regalarnos y recibirnos esta gratitud, este honor, esta confianza, esta permisión y la vulnerabilidad. Sí. Y esto es que para mí es como el regalo de las personas o contigo mismo. Es que cuando tú empiezas a también a reconocer en ti, tú empiezas a reconocer en todas las otras personas y ahí es como dar el recibir que tú estabas hablando. Yo tengo conmigo, yo doy a los otros y los otros se regalan a mí también. Exactamente. Y entonces aquí también viene el tema del juicio, ¿no? Si estamos desde el juicio, pues no estamos desde gratitud. Pero si reconocemos y empezamos a darle el valor a la gratitud en todos los aspectos de tu vida, no importa qué esté sucediendo, esto me da como el paso a llegar a la permisión, llama y me corta el sonido, nos da el paso de llegar, de llegar a la permisión, de ser ese interesante punto de vista. Y cuando somos el interesante punto de vista, como que nos da el paso, es como si fuera un flujo y nos vamos a la vulnerabilidad, simplemente reconocer lo que funciona para nosotros. Cuando reconocemos lo que funciona para nosotros, vamos al paso como del honor y entonces aquí reconocemos la magia y la grandeza de lo que es ser nosotros mismos. Y eso nos lleva a la confianza. Sí, para mí los 5 elementos son como hilos de una corriente. Un no puede Sí, irse en el otro. Es como coexisten. exacto. Tienes que existir juntos o si no, no pasan, no va a pasar nada. Están juntos, exactamente. No importa el orden, pero están como juntos y están como si fueran una cohesión que va el uno con el otro. Ajá. Sí, y esto se va a mí también es el regalo de reconocer esto, porque cuanto más se conoce, más los otros todos también están juntos con aquel que tú estás a reconocer. Así es, así es.
Me encanta. Quiero que nos compartas algo hoy más. Yo sé que ya hablaron de los 5 elementos de la intimidad, pero que nos compartas para las personas que están viendo algo de la voz correcta que estás teniendo en Brasil. Sí, entonces estamos hablando justamente de los 5 elementos de la intimidad hoy. Y no sé cómo es en Colombia, pero en Brasil muchas veces percibimos como el 8 o el 80. O decimos todo lo que tenemos que decir. Yo digo que es como verborragia, es que como tú hablas, 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 y muy intenso y hablas sin pensar. Y entonces tú te callas o no hablas nada y piensas que ambas las dos es como los 5 elementos de la intimidad. Estás a te honrar o tener gratitud, confianza, vulnerabilidad, permisión, que sea, en los dos extremos. Y no, es como percibir cuáles son los momentos que tú vas a honrar o va a tener los 5 elementos de la intimidad, hablando o no hablando, o hablando una parte o no hablando otra parte. Sí. Entonces es como percibir cómo va a funcionar para ti. Y en cada situación y con cada persona va a ser diferente, hasta contigo mismo y para también con las otras personas. Y entonces estamos a hablar esto y también cómo es ser esto con la familia, en los negocios, contigo mismo. Y ahí es como, para Sí. mí es como el principal que ya estaba hablando con las chicas que están en la clase es, mira, sea verdadero contigo mismo, brutalmente honesto, verdadero contigo. Y si es lo que se va a crear más, mentir para las personas, ok, y no estás mintiendo porque no va a crear más, es porque va a crear más. Y ahí en donde todos los 5 elementos de la intimidad están presentes allí. Y es como si fuera una semillita donde tú estás creando realmente la vida que te gustaría estar viviendo. Porque a veces, como tú dices, nos vamos a un extremo o al otro, nos vamos a la polaridad y resistimos porque quizás en algún momento tú le diste confianza a alguien, eras un niño y confiabas quizás en tus padres y pasó algo, perdiste esa confianza. Entonces, cuando pierdes alguno de estos 5 elementos en ti, empiezas a mostrarte como esa ambivalencia y como esa polaridad de cada uno de ellos. Cuando tú los recobras y cuando tú empiezas a hacer permisión de ti mismo, entonces empiezas a tenerlos y esa semillita empieza a crecer en cada una de las áreas de tu vida y pues por supuesto en la voz que tienes para el mundo. Sí, y yo digo, cuando tú estás a hacer los 5 elementos de la intimidad, tú vas a empezar a molestar a las personas, porque no es posible en esta realidad tú ser vulnerable, tener honor, de todos los 5 elementos que sea, porque es como cosa de loco. ¿Cómo así tú estás a hacer los 5 elementos de la intimidad? Entonces, yo digo que cuando empieza a molestar a las personas, mire el enseñar que estás en el camino correcto para los 5 elementos de la intimidad. A mí me gusta esto y yo siempre utilizo un ejercicio que pues el doctor Benjiar nos comparte en el libro de Siendo Tú y es cuando estés con alguna persona y sientas que ya está como subiéndose de tono la conversación, en lugar de estar en esa resistencia y mostrar cuál es el punto de vista que es el más valioso, el tuyo o el del otro, simplemente puedes decir, tú tienes la razón, yo estoy equivocado. Obviamente no se lo vas a decir en voz alta porque no le va a gustar, pero si tú eres un interesante punto de vista, tú bajas tus barreras y puedes decir, tú tienes la razón, yo estoy equivocado. Automáticamente la otra persona también va a dejar de resistir y va a dejar como de empujarte en la energía. Entonces son como juegos que tenemos acá de las herramientas de Access que nos permiten. No es como ese pensamiento rosita y que ¿de dónde? O sea, ¿por qué tienes que hacer las cosas como tan fáciles? Pero realmente sí funciona y se vuelven y se tornan fáciles y entonces las personas ya no nos van a encontrar desde esos puntos donde antes reaccionamos. Sí. Y eso para mí es una de las magías de la clase de la voz correcta, ver estas herramientas en una manera más práctica, en una manera más pragmática que te puedes utilizar en todas partes de tu vida. Sí, yo siempre lo he dicho que la voz correcta son las herramientas de Access, pero puestas en acciones, siendo tú en acción. Sí, a mí también, para mí es lo mismo. Y cuántas veces también tenemos el punto de vista que porque eso no es una clase como muy importante, no es prerequisitos, no tenemos mucha importancia a la clase. Y para mí era una de las clases que más cambió mi vida, más cambió mi puntos de vista. Para mí también. Entonces, tú lo que estabas diciendo ahorita,
digamos que lo hemos compartido con varias personas y hay muchas personas que no conocen de Access, pero hay muchas personas que tienen muchas clases de Access y a veces como que se resta importancia a esta clase de la voz correcta, porque como tú dices, no tiene prerequisitos, ni siquiera tiene barras, que es como la entrada donde vamos a muchas clases de Access. Entonces piensa que es solamente el cantar, el bailar, el juego, pero realmente es como un compendio de todas las herramientas de Access, pero puestas. Es como si te la tomaras y quedaran todas dentro de ti y eso es lo que permite los cambios realmente. Además que esos cambios se ven al instante. Sí, y para mí eso que se queda el más genial, el más maravilloso de esta clase, es que el cambio es así y tú sale como en los próximos 10 segundos después de una facilitación o de una Facilitación. narrativa, tú puedes percibir que sí, yo sé cómo hacer esto, yo tengo un nuevo punto de vista, yo ya sé cómo poner esta nación en movimiento, como Lady está de decir, y ahí Sí. como tú ves el cambio como casi que inmediato. Exactamente. Y no requieres de pronto que tengas alguna situación que digas, no, es que no me puedo comunicar, soy tímido. Ni siquiera tiene que ser algo así. O sea, puedes ser la persona más hábil para hacer negocios, para hablar, para expresarte. Siempre hay algo que tenemos por allí, de esos 5 elementos de la intimidad guardaditos que de pronto no hemos explorado, que de pronto no hemos sacado y pues por supuesto con la facilitación de las personas que estemos dando la clase, vas a llegar a ese punto de una manera fácil, de una manera divertida y vas a dar como ese salto cuántico, ese pasito del río, pasar de una orilla a la otra y cuando estés en la otra orilla te das cuenta que realmente tu vida cambia completamente. Y sabe una cosa que me pasó aquí, ¿cuántas veces también mal interpretamos y mal aplicamos también los 5 elementos de la intimidad? Porque en esa realidad, por ejemplo, honor, hoy tú no puedes contestar a tu mamá, tú no puedes decir lo que piensas a tu mamá o tu papá, porque esta es falta de respeto. Entonces, ¿cuánto también muchas veces mal aplicamos o mal identificamos los 5 elementos de la intimidad que no son lo que realmente estas energías son? Y así es, porque a veces también, por ejemplo, en la permisión, pensamos cuando hablamos de permisión, como que saltan esos puntos de vista, antes de hacer el interesante punto de vista, saltan esos puntos de vista y, oye, ¿cómo así? O sea, tengo que hacer tapete, me tienen que pasar por encima, ¿cuántas cosas tengo que permitir? No, eso no es permisión. Permisión es ser el interesante punto de vista, que cada uno tenemos un punto de vista, que cada uno podemos abordarlo de diferente manera y tú no te alineas ni te resistes a nada. No significa que tienen que pasar por encima tuyo. Sí, y ahí del tema de ayer, cuando estábamos hablando, tú estabas a hablar, porque yo estaba energéticamente, pero tú estabas a hacer las palabras por mí. ¿Cuántas veces también nuestros hijos o los hijos para con nosotros, mamá, papá, que ponemos como, oye, mira, no puedo contestar, oye, mira, tú estás a me contestar o estás como a gritar conmigo, este estás equivocado. Es como honor tener a veces como tú estás a poner tu intensidad y no es a respecto de esto. Sí, sí, total. Y mira que aquí me viene algo y es el tema de la confianza. No porque gritemos mucho, no porque pongamos demasiadas reglas en casa, nuestros hijos van a cumplir al pie de la letra eso que estamos pidiendo. La confianza es ver cómo el otro va a hacer lo que es. No importa si tú estás ahí o estás muy lejos. ¿Sí? Y por Eso es eso que confianza. para mí están como conectadas, porque si tú no tienes confianza, ¿cómo tú vas a tener honor, Ujú. permisión, vulnerabilidad? Porque para mí esto, cuando tú confías, por ejemplo, en tu hijo y tu hijo confía en ti, va a separarse todo. Y ahí se pasa una cosa, oye, mira, mamá, yo creo que eso no está a funcionar para mí. ¿Te puedes me ayudar aquí? ¿Te puedes contribuir aquí? Oye, mira, hijo, oye, perdón, no era así que no, a mí me gustaría de comunicar contigo. Ujú. ¿Cómo podemos cambiar esto? Entonces es tener todos los 5 elementos y ellos trabajan como en conjunto, como un team. Sí, y esos 5 elementos realmente nos dan esa permisión de tener nuestra voz con nuestros hijos, de que nuestros hijos tengan la voz con nosotros y pues por supuesto en las demás relaciones. Sí. Y eso que para mí que pasa, que es la belleza, cuando tú estás hablando de eso, hoy mira qué lindo este tema para hablarnos en un live. Y hace como, hay clases, podemos hacer como un live a respecto de cada uno de los elementos,
pero cuando tú desistes es como, mira, sí, es esto que para mí estamos a percibir, que puede ser la invitación para las personas para crear una realidad diferente en tu vida, Sí, con tu voz. wow, me encanta. Sí, ¿cuánto más podemos crear si nos permitimos ser los 5 elementos de la intimidad? Sí, y cuando tú estabas a hablar conmigo respecto de ese tema, yo, mira, ¿cómo vamos a hablar de esto de una manera más concreta? Y ahí yo estaba realmente a pensar en las relaciones que tú y yo tenemos como en amistad. ¿Cómo tenemos los 5 elementos nosotras dos entre nosotras? ¿Cómo Sí, podemos decir lo que queremos sin sernos vulnerables? Tenemos la confianza que vamos a recibir una a la otra y muchas veces sí pensamos muy igual. Yo espero empezar una cosa y tú estás a decir y la revés. sí. Pero que también Es se crea el creationship, el creacionamiento, cuando tú tienes los total. 5 elementos de la intimidad. Y eso no necesariamente tienes que ser en una relación con parejas, con tus hijos, también en una amistad. Sí, en cualquier tipo de relación realmente sí es eso. Y cuánto eso nos ha llevado a tener nuestra voz, incluso sin palabras, porque como tú dices, a veces una dice algo y la otra, ay, yo también quería eso, o yo también voy allí, o yo también. Entonces es como si hubiera esa comunicación energética. Sí, y Ujú. jugar con eso, porque para mí también la llave o yo creo que el principal es jugar con esto, no hacer significativo, no hacer Sí, relevante, es solo jugar. Porque yo, por ejemplo, yo podría me quedar, ay, porque tú estás a pensar lo mismo que yo, porque tú estás a elegir lo mismo que yo. Y yo, no, sí. vamos a jugar con esto. Ay, qué bueno, tú estás a transmitir mis pensamientos. Además nos hemos reído mucho en el último viaje, casi que elegíamos los mismos alimentos sin darnos cuenta. Teníamos la carta y elegíamos igual. Ya después nos daba risa, ya como, ah, abre la carta. ¿Qué tú vas a elegir el que ay, no necesito ver en la carta? Sí, sí, sí. O Por aquí tú vas a Lady elegir, está hoy escribiendo algo. que también es quiero para mí. Lady está escribiendo que los requisitos es tener un cuerpo. Yo digo, sí, tener un cuerpo, estar dispuesto a elegirte a ti y divertirte. Y si no tienes un cuerpo, tú puedes pedir para que un cuerpo va por ti. Sí, también lo recibimos. ¿Cómo puede mejorar? Sí. Y eso ¿Cómo que puede para mí mejorar? es el juego, la broma que tenemos con los 5 elementos de la intimidad. Porque yo tengo permisión de ser los 5 elementos de la intimidad cuando estoy contigo, para conmigo mismo, también podemos recibir de la otra persona. Sí, sí, totalmente. Siempre es como ese lugar de juego, de diversión, de amabilidad. Y realmente son los 5 elementos, es con todo el respeto y con toda la vulnerabilidad. Ajá. Sí, y otra cosa que pasa respecto de esto, que yo también, cuando tú presentaste para mí este tema, yo, hoy, ¿qué vamos a hablar? Porque como es un tema que te puedes ir para todos los lados. Sí. Y yo estaba a pensar, cuando estábamos a hacer la clase de CF de la voz correcta, que Christopher estaba a hablar justamente Sí, de esto, que cuando tú eres vulnerable y tú estás dispuesto a recibir todo sin punto de vista, ¿qué más puede crear? Y estabas a exacto. hablar también al respecto de la cofacilitación, que cuando tú Ajá. eliges una facilitación por amistad no va a funcionar. Tú tienes que elegir justamente porque tienes los 5 elementos con esta persona y una persona complementa a la otra. Y ahí Sí, cuando tuvimos la primera experiencia de cofacilitar juntas, para mí se quedó muy claro esto. Oye, mira, realmente funcionamos con los 5 elementos de la intimidad, nosotras dos. Y con sí. esto va a crear más. Claro que tenemos lo mismo con nuestra amistad, pero para mí se quedó muy claro. Hoy vamos a facilitar muy bien nosotras dos Sí, juntas porque complementamos una a la otra. sí, realmente es eso porque, como tú dices, y pues nos dijo Cris en la clase, no es por amistad y a veces sí tenemos una amistad linda, pero cuando vamos a cofacilitar, quizás uno se quiere mostrar más, quizás el otro se molesta por algo, bueno, cualquier cosa puede pasar. Pero realmente cuando nosotros cofacilitamos esta clase fue muy divertido porque era como que una decía algo y la otra complementaba o empezaba otro tema y la otra la seguía. Y para mí ha sido también igual con estos tips que hemos estado regalando. Realmente A no mí es que nosotras nos sentemos solamente ponemos como el título y ya lo que va fluyendo aquí en la conversación. sí, o tenemos como, ay, vamos a hablar de esta herramienta o esta,
solo para tener como en nuestra conciencia, en nuestro awareness, pero ya y después se pasa, hoy Todo fluye. hablamos media hora de eso sin tener como cualquier agenda o cualquier cosa que hoy combinamos de Exacto. hacer. Y mira, me viene acá algo, cuántos puntos de vista tenemos, quizás de cofacilitar, porque me llegó el punto de vista del colegio, de la universidad, cuando tú tienes que hacer exposiciones, trabajos en grupo, que Tú es hablas, casi que una obligación y entonces es como tú dices una cosa, yo digo la otra y si alguien se frena, como me pasó ahorita que se me fue la palabra que quería decir, como que ya subes tus barreras, te quedas paralizado y como que te callas y te escondes. En cambio aquí ha sido este espacio de jugar con los 5 elementos y Fernanda es Fernanda, yo soy yo aquí tal cual como soy. Y nada, simplemente los estamos invitando a que vean este espacio, a que vean cuáles son las posibilidades con ustedes, donde de repente han de alguna manera callado, adormecido alguno de estos elementos para ustedes que les gustaría explorar en la clase que vamos a dar. Ayer me equivoqué, dije que en marzo, es en abril, 21, 22 y 23 de abril. Vamos a dar aquí en Bogotá y pues bueno, todos están súper invitados para que puedan explorar también ustedes y llevarse estas herramientas. sí, y ese que es, para mí también es muy lindo, lo que estamos a crear es, mira, tú hablas a veces un poco más que yo hablo un poco más que ti, o es como una conversación, una plática, y que vamos a crear. Y esto también son los 5 elementos de la intimidad. Saber, hoy mira, yo percibí una energía que hoy, pero termina tú, o tú hablas más porque tú estás como a percibir mejor la energía. Hoy mira, ahora soy yo. Entonces Sí. esto, y no es como combinado, como tú estabas de decir, como un proyecto en la escuela. Es como simplemente esto. Sí, cuánto eso nos lleva a una parálisis en nuestra vida donde recordamos sin reconocerlo, nos vamos allá energéticamente donde que nos quedamos atorados. Y entonces cuando nos quedamos atorados, pues claro, no fluimos, pero realmente para mí, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, fue lo que me hizo soltar a mí todos esos juicios que tenía precisamente del colegio, de cuando era muy niña, y me permite ahora fluir, o sea, sencillamente, mira, por ejemplo, ayer me equivoqué, alguien esta mañana me dijo, oye, dijiste marzo, ¿no es abril? En otro momento yo me hubiera sentido culpable, errónea, y yo, sí, ya Hoy, la hoy, gente nos ha o escuchado de mira, abril, porque pero corrijamos. aquí conmigo, porque me recordar de esto. Entonces son los puntos de vista que cargamos, que na verdade son solo juicios y que no van a crear más. Exactamente, no van a crear más. Y en cambio, en lugar de eso, estás en la gratitud, por ejemplo, de reconocer cuánto en el pasado me juzgaba por esto. Ahora simplemente es un interesante punto de vista, estoy en permisión de esto y en gratitud, porque además si alguien me lo dice es porque me está escuchando, porque se dio cuenta. Entonces, ¿cuánto más podemos recibir? Sí, y como a mí me encanta cuando Gary dice, la conciencia te respalda. Entonces, cuando una persona habla esto, hoy mira, la conciencia está en mi respalda, y me dice, mira, me equivoqué con la fecha, pero estás bien. Y no pasa nada. Exactamente. Eso es también ser Y te permisión. quieren jugar más con nosotros, están invitados a la clase. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de verdad, todos súper invitados. Por ahí Lady les estuvo colocando el link. Si no lo pudieron tomar, igual se pueden comunicar con Fernanda, conmigo, con Lady, con Claudia. Y pues nada, estamos para ustedes. Hay algo que también les quiero compartir. Hay una chica que me contactó que quiere venir a la clase y requería facilitación para poder crear el dinero para venir a la clase. Así que si alguien de repente quiere alguna facilitación, algo, no solamente para dinero, porque es que a veces nos vamos solamente al tema de dinero, sino algo que requieran de Fernanda y o de mí. Aquí estamos para ustedes. No duden en escribirnos, no duden en llamarnos, aquí vamos a estar. Y si también te quieres saber un poco más al respecto de una área de tu vida o un tema y también como combinado con la voz correcta, estamos aquí por ti. Sí, Entonces, hoy puedes hablar un poco más al respecto de esto. Estamos aquí por ti. Solo queremos compartir y contribuir contigo para crear una vida más grandiosa. así es. ¿Cómo puede mejorar? Me encanta. Sí, Bueno, chicos, nos vemos mañana en otros tips. Muchas sí, gracias por estar acá, por gracias. estarnos siguiendo, por compartir acá con nosotros. Estaremos muy atentas. Gracias a ti, Fer, y espero que tu Gracias a gatita ti. mejore pronto. Sí, muchas gracias. Bueno, bye bye. Bye. Chao, chao.
Ay, ¿qué dice acá? Sí, puedes llevar tus Sí, hijos. Y esta es una cosa, gracias, Lady. Si sí, tus hijos, como menos que 16 años, ujú, no pagan nada. Y de exacto, 16 a 18 años pagan la mitad del valor de la clase. Solo así tenés es. que tú o una persona que es responsable por ellos estar presente en la clase, pero sí, hijos también son muy bienvenidos a la clase. Son bienvenidos a la clase, así es. Así que los esperamos todos con sus hijos, sus sobrinos, porque a veces decimos, no, no tenemos hijos, pero a veces tenemos sobrinos y por qué no O hijos compartir todas estas de corazón. herramientas grandiosas con ellos. Así que los esperamos. Ahora sí, feliz noche. Gracias, bye bye.